Bueno, buenas tardes para todos. Agradezco la invitación para compartir la información. En este caso, lo que vamos a abordar es esta nueva metodología de trabajo en lo que tiene que ver en las articulaciones en general. En particular, vamos a hablar de lo que tiene que ver con miembro inferior, pero esta técnica se puede aplicar también a las articulaciones en miembro superior y algunas zonas del cuerpo pequeñas por sus dimensiones, como pueden ser la órbita, el macizo craneofacial, los oídos, incluso un cerebro completo, un tórax o un abdomen de un niño de pequeñas dimensiones. Bueno, entonces vamos a trazar algunos objetivos básicos que trataremos de abordar en general. Eh, ¿De qué se trata esta adquisición volumétrica? ¿Qué es lo que nos trae hasta acá? ¿Cuáles son las bases fundamentales? ¿Cómo podemos trazar y qué imagen vamos a Parece obtener? que ya estamos conectados. La fiesta salen 200 pesos y la pueden comprar acá en la mesa de entrada. Exacto, acá está. Ahí está. Bien, entonces decíamos, ¿cómo aplicamos el ALARA también a todos los estudios que nosotros vamos a emprender? Esto significa, obviamente, tratar de reducir la dosis a lo mínimo aceptable para tener una imagen diagnóstica y, obviamente, siempre las condiciones necesarias para poder abordar el paciente pediátrico. En este caso, los estudios de músculo esquelético en miembro inferior requieren algunas condiciones especiales. Bien, si bien en general estamos abordando niños mayores de 5 años, bien, requiere ciertas indicaciones, ciertas condiciones, cierto acompañamiento por parte de los padres y medios de sujeción específicos para poder adquirir la imagen sin movimiento. Bien, lo que mencionábamos entonces de la Lara, como todos conocemos ya, una de las bases, una de las piedras fundamentales sobre las cuales se cimenta la tomografía pediátrica, bien, que siempre tenemos que estar pendientes y tenerlo presente a la hora de trabajar con un niño. El primer error que se suele cometer al abordar a los niños es pensar que es lo mismo que trabajar con un adulto, pero de dimensiones más pequeñas. Bueno, tenemos que tratar de desterrar ese concepto, tratar de abordar al niño, tener en cuenta sus dimensiones, su peso, bien, las características propias de los tejidos que vamos a analizar en cuanto al desarrollo que tienen y las características que podemos llegar a obtener en la imagen. Bien, todo eso nos puede hacer variar la técnica que vamos a aplicar siempre para obtener una imagen con una calidad diagnóstica aceptable. En este caso, siempre el estudio tiene que estar justificado, claramente uno de los principios de la LARA. Esto significa que el médico radiólogo va a hacer la evaluación del estudio solicitado, va a determinar que no puede ser evaluada la patología por otros métodos diagnósticos, ya sea por ecografía, por rayos X o por resonancia, y que requiere la tomografía. La optimización y la limitación de dosis, ahí entramos nosotros de forma directa. Bien, esto que tiene que ver con el abordaje del paciente, la inmovilización, evitar las repeticiones innecesarias, tomarse el tiempo necesario para que la adquisición se realice de forma adecuada y cómo alterar o cómo manejar los factores, ¿sí? Los factores técnicos, que es lo que a nosotros nos interesa, a fin de obtener una imagen diagnóstica y a fin de no irradiar de más al paciente. Bien, lo que decíamos antes, adaptarse, no repetir o no utilizar los protocolos de adulto, que suelen ser los que están establecidos en el equipo, y los protocolos pediátricos suelen faltar en lo general. Bueno, ¿cómo adaptamos esos protocolos, ¿sí? A un paciente pediátrico? Bajar el kilovoltaje es uno de los elementos fundamentales. Bueno, y nos metemos entonces de lleno en en este concepto, en esta técnica de la adquisición volumétrica. ¿Qué hacemos referencia con una adquisición volumétrica? Bueno, en primer término, nos basamos en dos conceptos básicos que ya todos conocemos de la tomografía. Bien, una tomografía en un corte convencional, o lo que llamamos el tomógrafo convencional, un corte a corte. Bien, un corte, freno, desplazo la mesa y volver a cortar. Y luego apareció la tecnología helicoidal en la cual el desplazamiento de la mesa era simultáneo con la rotación del tubo. ¿Qué va a suceder con
con las adquisiciones volumétricas? Bueno, nos vamos a basar en un tipo de tomógrafo que vamos a llamar de detector amplio. Esta tecnología vale la pena destacar que está presente en aquellos tomógrafos multislide, ya sea en el 16, en el 32, en el 64, está presente en todos. ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros tenemos un equipo con 16 filas de detectores, nuestra cobertura en un solo giro va a ser de 1.2 centímetros, es decir, muy poco lo que podemos abarcar en un solo giro. Ya en un 32 abarcamos 2 centímetros, en un 64, dependiendo del fabricante, podemos abarcar 4 centímetros, eh, en un 128 ya vamos a estar abarcando también 4, ¿sí? Dependiendo del fabricante. En el 256 vamos a abarcar 8. Y por último, en el 320, ¿sí? En un solo giro tenemos una cobertura de 160 milímetros, es decir, 16 centímetros. Más que suficiente para abarcar una articulación completa o, como mencionábamos antes, estructuras de dimensiones pequeñas. Bien, estamos hablando de un solo giro, es decir, que acortamos el tiempo de adquisición, fundamental en pediatría, bien, donde requerimos que los estudios puedan ser realizados a una velocidad, bien, que sea confortable para el paciente. Tengamos en cuenta que el aparato sigue haciendo ruido, bien, si bien la sala está condicionada para que sea confortable para el paciente, muchos niños aún se asustan más allá de la presencia de los padres y tienden a moverse, a desplazarse, bien, en el momento de la adquisición. Entonces, todo esto nos ayuda a optimizar el estudio. Entonces, ¿qué características fundamentales va a tener presente este tipo de adquisición? Bueno, eh, vamos a trabajar con un miliamper fijo, ¿sí? Podemos destacarlo, podemos decir que en el caso de una articulación, si nosotros estuviésemos realizando una adquisición helicoidal, también vamos a trabajar en general con un miliamper que, si bien está programado para modular, no va a modular porque las dimensiones son esencialmente iguales, ¿bien? Entonces, es decir, no tenemos un cambio. Sí tenemos un cambio en que los estudios son rápidos. Estamos hablando de una rotación de 0.275 segundos, ¿sí? O de 0.5 segundos en el caso de un paciente más voluminoso. Bien, siempre estamos por abajo de un segundo. Vale la pena destacarlo. Necesitamos una breve colaboración del paciente para poder realizar la adquisición. Bueno, facilita el posicionamiento del paciente, esto nos ayuda mucho, es decir, lo tenemos inmovilizado en esa zona y hacemos la adquisición. Vale la pena destacar que la mesa no se va a desplazar, ¿bien? Con este tipo de adquisición. Una vez que tenemos los topogramas, el scout realizado, centramos el estudio y es como si realizáramos una placa para el paciente. Es el mismo procedimiento. Posiblemente nuestro paciente ya venga a hacerse una radiografía, le podemos contar que va a ser algo similar, entonces se queda más tranquilo. Bien, la dosis cae, bien, ahora lo vamos a demostrar, cae la dosis, bien, y la característica que marcamos con el equipo que nosotros estamos trabajando, que es de una cobertura de 160 milímetros, es decir, nos alcanza y nos sobra para abarcar esta zona de interés. Vale la pena destacar que el método permite realizar coberturas más amplias. ¿Esto cómo sería? Bueno, podemos realizar dos volúmenes contiguos, ¿sí? De 160 y luego, por postprocesamiento, realizar un stitching similar a lo que se realiza con los equipos de radiología digital en el caso de un espinograma o un escanograma. La diferencia es que acá el stitching lo hace de forma automática y no nos permite hacerlo manual. Entonces, cualquier breve desplazamiento que haya realizado el paciente o por la propia inercia del movimiento de la mesa, se va a notar en el stitching, va a quedar cortado o con un breve escalón que no sería lo óptimo para el diagnóstico, ¿sí? Bien, acá entonces podemos ver algunas características que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Es decir, nosotros podemos centrar al paciente, medir cuál va a ser nuestra área de adquisición con un posicionamiento similar a lo que estamos realizando o lo que estamos acostumbrados a realizar para una radiografía y saber que vamos a obtener la imagen con esa cobertura específica, ¿bien? Entonces, como lo podemos ver acá, ¿sí?
podemos observar, obviamente podemos alterar, siempre vamos a adquirir los 160 milímetros, no, lo podemos ir variando en un rango de 20 milímetros en 20 milímetros, ¿sí? Es decir, 160, 140, 120, 100, ¿sí? Podemos entonces variar esa zona, adquirirlo con un FOV de amplitud en small, en medium o en large, ¿bien? Es decir, una adquisición amplia. ¿Y qué es lo que va a hacer el equipo? Bueno, va a adquirir una serie de imágenes, es decir, una serie de imágenes axiales, en nuestro caso de 0,5 por 0,5, una al lado de la otra, que me va a permitir reconstruir un volumen, ¿sí?, en MPR o un volumen rendering para realizar el 3D. Es decir, la misma, me va a permitir el mismo postproceso que si hiciera o ejecutara una adquisición de tipo helicoidal. Bien, entonces, para analizar todo el proceso y la reducción de dosis, tomamos algunos parámetros ya conocidos. En este caso, la dosis efectiva para una placa de tórax, que ya conocemos el valor, ¿sí?, está en 0,02 milisievert. Bien, es nuestro valor de referencia, ¿sí?, que equivale a 3 días de radiación natural. Una placa de tórax es el valor de referencia que nosotros utilizamos. Bien, nos vamos a centrar en el otro factor que vamos a utilizar. Recuerden que el tomógrafo a nosotros no nos entrega un valor en milisievert, sino que nos va a entregar un valor, ¿sí?, que va a estar presentado en miligray, que es el valor del EPE, ¿sí?, que tiene que ver con el producto dosis-longitud. A ese valor de producto dosis-longitud lo vamos a multiplicar por un factor. En este caso, para hablar de miembros inferiores, va a ser 0,008. Bien, y con eso vamos a adquirir la dosis efectiva, es decir, esa dosis que nos está indicando la radiosensibilidad, ¿sí?, de un determinado órgano. Entonces, en primer término, veamos este apartado que tiene que ver con la dosis. Bien, podemos observar la dosis, ¿sí?, que teníamos en el caso de estudios de rodilla, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo y el cálculo, ¿sí? Estábamos cerca de 2 placas de tórax, ¿bien? Veamos entonces en qué aplicaciones podemos utilizar nuestro estudio o nuestra nueva metodología. Las aplicaciones las podemos dividir en generales y particulares. Las generales hacen referencia a lo que tiene que ver con las fracturas complejas. ¿Esto qué quiere decir? Fracturas triaxiales, fracturas que impliquen a la metáfisis, fracturas que impliquen a las carillas articulares, bien, en cuyo caso requieren, bien, una vista tridimensional, una imagen en MPR para poder observar en cada uno de los planos el trazo de fractura y poder medir el gap, bien. Otro caso puntual son las malformaciones, bien, defectos óseos, malformaciones que se puedan dar sobre las diferentes estructuras que participen de la articulación. Y ya entrando en patologías particulares, cada zona tiene algunas indicaciones precisas. Bien, en el caso de la cadera, la tríada representada por la displasia del desarrollo de la cadera, esta patología presente en niños de 0 a 2 años, generalmente empezamos a trabajarlos en niños mayores de 6 meses. La enfermedad de Pertes, bien, de los 4 hasta los 12, 13, es el rango de edad que solemos encontrar estos chicos. Y la epifisiólisis de cadera, una patología más de los adolescentes, ¿sí?, con algunas características en particular, paciente con sobrepeso, etc. Bien, en el caso de tobillo-pie, los ejemplos o los pedidos que más nos llegan tienen que ver con la barra tarsal, ¿sí? Es decir, esta adhesión que se va a dar entre los huesos del tarso, pérdida de la luz articular, el pie plano, esta deformidad de la bóveda plantar, y en el caso de rodilla, bueno, todo lo que tiene que ver con las desviaciones de la patela, tanto en plano transversal como en plano coronal como en plano sagital, la morfología de la patela, ¿sí? Y los estudios rotacionales del miembro, lo que tiene que ver con la anteversión femoral, la anteversión tibial, el ángulo Q, el TTTG, es decir, los desvíos de la rodilla,
¿sí? Hacia lateral por fuera de la tróclea, bien, el ángulo centroborde que tiene que ver con las características también de la articulación de la cadera. Bueno, ¿cómo vamos a posicionar a nuestro paciente en estos estudios de miembro inferior? Nosotros lo posicionamos con los pies primero. ¿Por qué? Bueno, para que tenga la cabeza por fuera de, el gantry, para que pueda observar la sala, pueda observar los movimientos de la sala, puede estar observando a sus padres, a su padre o a su madre que lo está acompañando, para poder recibir las indicaciones, bien, lo cual le proporciona mayor confort. A su vez, al colocarlo con los pies primeros, podemos observarlo con mayor facilidad desde la sala de control. Bueno, y fijémonos acá algunas características particulares de la técnica volumétrica. Vale aclarar que la técnica volumétrica la podemos aplicar haciendo los scouts como sin hacerlos, ¿sí? Sin hacerlos. Podemos ahorrarnos el paso de los scouts para evitar el desplazamiento de la mesa. Bien. Como les mostraba antes, centrándolo con los láser del gantry. Bien. En este caso podemos observar una rotación, ¿sí?, sumamente baja de 0,275, podemos hacerla en 0,3 también, o como decíamos, podemos estirarnos hasta un 0,5 en el caso de un paciente de dimensiones considerables. Bien. Nosotros, obviamente, para todos estos estudios requerimos un posicionamiento adecuado del paciente, y acá sí viene a jugar la anatomía. Es decir, un paciente que tenemos que adquirir una articulación en particular, bueno, no extender demasiado los márgenes, ¿sí?, de adquisición. Es decir, si vamos a adquirir una cadera, bueno, vamos a adquirir bien por encima del techo acetabular hasta los trocánteres menores, excepto que a través del scout o de una placa previa del paciente veamos que hay un defecto óseo, una malformación, una patología que se extiende más allá de esos límites. Bien, es decir, tratemos de optimizar la adquisición a fin de reducir la dosis. En el caso de las rodillas lo mismo, ¿sí? Es decir, adquirir la patela completa y por debajo del tubérculo anterior de la tibia. En el caso del tobillo-pie, bueno, adquirir por encima de la mortaja tibio-peronea y adquiriendo el pie completo en caso de ser solicitado de esa manera. Bien, es decir, optimizar ya el posicionamiento y la adquisición que vamos a realizar, no extendernos de más a fin de reducir la dosis. Bien, y acá tenemos entonces la comparativa, bien, entre lo que veníamos haciendo y las adquisiciones volumétricas. En el caso de la cadera, bien, no hemos reducido la dosis. Tengamos en cuenta que la cadera es una zona difícil para reducir dosis. ¿Por qué? Bueno, por las dimensiones que tenemos en esta zona, el ancho transversal sobre todo que tenemos que atravesar, y si reducimos demasiado la dosis, la imagen va a comenzar a ser ruidosa, perdiendo significado diagnóstico. Entonces, sostenemos la dosis, fíjense que lo hemos reducido, en este caso está calculado no con el índice de miembros inferiores, sino con el índice de pelvis, que es lo más adecuado teniendo en cuenta la presencia de los órganos que tenemos en la pelvis, bien, una radiosensibilidad considerable, bien, estamos en el rango de unas 40 placas de tórax, ¿sí?, similar a lo que estamos en un tórax, ¿sí?, en la adquisición de tórax. En el caso de la rodilla, fíjense que sí hemos reducido, ¿sí?, casi a la mitad la dosis. Estamos en 1,15 placas de tórax en una adquisición de rodilla, teniendo en cuenta los parámetros que les acabo de expresar, ajustando la longitud y ajustando la técnica, bien, a fin de reducirlo lo más posible, ¿sí? En el cuadro de arriba, en el recuadro negro, tenemos una adquisición, sí, hecha en modo helicoidal, y abajo la adquisición volumétrica. Bien, fíjense que hemos logrado reducirlo, paciente de la misma edad, hemos logrado reducirlo, ¿sí?, casi a la mitad. Y en el caso del tobillo-pie, ¿sí?, hemos también logrado una reducción significativa, por debajo de las 2 placas de tórax, ¿sí? Es decir, en una sola vuelta no solamente optimizamos el tiempo de adquisición, sino también optimizamos la dosis, que es muy válido teniendo en cuenta lo que hablábamos al comienzo de la charla, lo que tiene que ver con el ARA.
Bien. Y una vez entonces que tenemos estas adquisiciones de tipo volumétrico, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el mismo postproceso que veníamos realizando con las adquisiciones helicoidales, es decir, podemos entrar en una reconstrucción multiplanar. Bien, en el caso de la cadera, como ven, los márgenes de los que hablábamos, ¿sí? Levemente por encima del techo acetabular, inmediatamente por debajo del trocánter menor. Entonces, con esa adquisición puedo observar la cadera, la luz articular, la morfología de los huesos implicados, ya sea el coxal por un lado y el fémur con todas sus porciones implicadas en la articulación. Bien, tanto en plano axial, coronal y sagital, y el volumen rendering, ¿sí? Que nosotros consideramos que en todas aquellas adquisiciones que tienen que ver con músculo esquelético es de buena práctica sumarlas, ¿sí? Sumarlas. Es decir, para aportar una imagen complementaria, ¿sí? Mucho más fácil de visualizar dónde se encuentra la patología y la extensión de la misma. Bien, lo mismo para la rodilla, ¿sí? El posproceso en axial, en coronal y en sagital, ¿sí? Y también el agregado de nuestra imagen complementaria, lo que tiene que ver con este volumen rendering, ¿sí? Para el tobillo-pie, obviamente, no podíamos ser menos, el axial, el coronal y el sagital, ¿sí? Eh, Nosotros solemos agregar, tanto en la rodilla como en lo que tiene que ver con el tobillo-pie, el bilateral, ¿sí? Para hacer un comparativo, bien, que siempre el médico suele solicitarlo de esa manera. Bien, ¿qué más podemos realizar? Bueno, una vez que nosotros tenemos adquiridas nuestras imágenes y podemos realizar nuestra reconstrucción multiplanar, y podemos realizar el volumen rendering. Dentro del volumen rendering lo que podemos hacer es, hoy con las herramientas que tenemos de software, es ir quitando las piezas óseas una por una a fin de dejar la estructura lesionada y poder fotografiarla en toda su extensión. Es decir, si yo tengo una lesión sobre la meseta tibial, en el caso de realizar un volumen rendering, quedaría parcialmente oculta por la presencia del fémur. Bueno, yo puedo quitar esa estructura a fin de tomar una foto desde arriba de la meseta tibial, bien, para darle una imagen más clara al médico traumatólogo. O lo mismo, ¿sí? Puedo agregar el resto el resto de las piezas óseas que no están implicadas en la lesión con una transparencia, bien, para dar también ese sentido de orientación mucho más sencillo. También tenemos algunas herramientas extras hoy en día, ¿sí? Como esta herramienta de Global Illumination. Lo que nos permite esta herramienta, muy interesante, es jugar con los focos de luz de la imagen, iluminarla, de otra manera, vamos a decirlo de forma más clara, bien, jugar con la luz del fondo y las luces que están llegando hacia la estructura, a fin de mejorar aún más la calidad de la misma. Fíjense que comparamos las dos, ¿sí? La imagen de la derecha de la pantalla es el volumen rendering común y la imagen de la izquierda es la imagen con este postproceso de Global Illumination. Fíjense la calidad de la imagen, parecen piezas óseas reales, ¿sí? Extraídas de un paciente. Muy buena la imagen, muy clara, fíjense que se nota muy claro el trabeculado óseo, ¿sí? Dentro de la línea de fractura. Muy interesante, a los médicos traumatólogos les suele gustar mucho cuando agregamos este tipo de imágenes, ¿bien? Que no requieren demasiado tiempo para realizar el postproceso, ¿sí? Son bastante fáciles de realizar. Otro de los elementos que podemos mejorar con el postproceso hoy en día tiene que ver con los artefactos metálicos. Bien, esta es una eterna lucha que se tiene en la tomografía y hoy contamos con algunas herramientas, ¿sí? Esta herramienta que se denomina CEMAR, Single Energy Metal Artifact Reduction, esa es la traducción del inglés,
es decir, es una herramienta para reducir el artefacto metálico en las adquisiciones. Lo que va a hacer el equipo es volver a filtrar la imagen adquirida a fin de reducir estos artefactos producidos por las prótesis, reducir la sombra producida por la prótesis, que dificulta mucho eh, la visualización de las imágenes y dificulta mucho la ejecución de un volumen render inadecuado, ¿bien? Porque generalmente nos queda con una imagen con una forma de estallido, ¿sí? En la zona de la prótesis, bien digo. Entonces, esta es la imagen sin el postproceso del CEMAR y esta es la imagen con el CEMAR una vez que lo hemos ejecutado. Fíjense que mejora sustancialmente la calidad de la imagen, se puede apreciar bien la prótesis completa, la posición de la prótesis dentro de la articulación de la cadera y la posición de la prótesis dentro del fémur. Bien, incluso podemos evaluar las partes blandas que circundan la articulación, lo cual nos da una imagen diagnóstica de mucha mejor calidad. Bien, insisto con lo mismo, esto tampoco nos lleva demasiado tiempo, bien, en la ejecución, es simplemente activar la herramienta, bien, para ejecutar el postproceso. Bien, y decíamos que teníamos una serie de aplicaciones que podíamos mencionar, bien, entre ellas lo que es la barra tarsal, bien, en este caso fíjense lo claro que se nota, ¿sí? La fusión de la línea articular con el tejido esclerosado, la pérdida de luz articular. Bien, esto generalmente se pone de manifiesto en niños de los 7, 8 años para arriba, cuando los pequeños huesos que constituyen el tarso comienzan a osificarse, bien, se pierde la independencia entre ellos y empiezan a generar dolor. Bien, eso suele ser el rango de pacientes que suelen venir con este tipo de patologías. La otra aplicación que habíamos mencionado, las fracturas. Bien, fíjense, importante siempre la tomo, decíamos, para poder medir el gap, es decir, la separación entre las piezas óseas. Bien, esto determina si va a ser intervenido quirúrgicamente o no. Bien, poder ver la extensión de la fractura, poder ver la fractura, decíamos, sobre la línea articular y sobre la metáfisis, bien, como se pueden observar acá claramente. Obviamente acompañados, decíamos, de su correspondiente volumen rendering que nos aporta, como podemos ver en las imágenes inferiores, ¿sí? Desde la cara articular lo podemos observar, ¿sí? En este caso, una pieza de la tibia vista desde su cara inferior, ¿sí? Viendo la parte de la mortaja tibio-peronea desde la luz articular, ¿sí? Siempre interesante para poder aportar una imagen más, bien, al médico traumatólogo. Y lo otro que podemos ejecutar con esta metodología volumétrica tiene que ver con los estudios dinámicos. ¿Qué es esto de hacer un estudio dinámico por tomografía computada? Bueno, le vamos a pedir a nuestro paciente que ejecute un movimiento, una flexión o una extensión, ¿bien? Generalmente le vamos a pedir que vaya contando, ¿sí? De 1 a 5 y cuando finalice mueva, ¿sí? Levemente la articulación hasta completar la flexión o la extensión completa. Entonces lo que vamos a hacer esto es como ir tomando fotografías seriadas, ¿bien? De las distintas posiciones de la articulación. Y luego vamos a postprocesarlo para correrlos en una película a fin de ver el movimiento completo y cómo se comporta el resto de las estructuras anatómicas que acompañan a la articulación. ¿Bien? Entonces, estamos haciendo una misma imagen siempre sobre la misma zona. Bien, recordemos esta característica del volumétrico que nos va a permitir realizar una imagen siempre sobre la misma zona. Tiempo. Recordemos que la rotación está en 0,5, ¿sí? O menos. Entonces, en menos de un segundo hizo una foto, el paciente mueve la pierna, hace otra adquisición y así sucesivamente. ¿Cuántas adquisiciones hace falta? Bueno, generalmente con entre 5 y 8 adquisiciones, bien, tenemos un buen estudio completo para poder realizar un dinámico. Por ejemplo, este que les traje acá, ¿sí? Es decir, en este caso de una rodilla, fíjense, podemos ver la flexoextensión completa del paciente y poder acompañarnos, ¿sí? Con lo que tiene que ver con
todas las estructuras anatómicas, bien, tanto la posición de la rótula, en este caso patológica, ¿sí? Pero podemos evaluar todo el conjunto del aparato muscular y ligamentoso. Bien, entonces, recordar, entonces, siempre la idea en tomografía computada pediátrica es tender a reducir las dosis de adquisición hacia lo menor posible, sosteniendo la calidad diagnóstica de las imágenes. Para esto vale la pena recordar, hay que valerse de la colaboración del paciente, inmovilizar al paciente, independientemente de la edad que tenga. Muchas veces nosotros recurrimos a o bien que los padres lo sujeten o le colocamos, ¿sí?, alguna cinta, ¿sí?, para fijarlo a la mesa, a fin de disminuir los pequeños movimientos, en algunos casos involuntarios, que pueda realizar el paciente. Siempre también valernos de la anatomía a fin de conocer la zona irradiar, si podemos visualizar algún estudio previo del paciente, alguna placa previa del paciente para poder determinar la zona irradiar, bien, y no extendernos demasiado en los márgenes, tanto superior como inferior. Todo eso va a contribuir a disminuir la dosis considerablemente. Bien, y por último, un agradecimiento a todos los que me escucharon y obviamente a mis compañeros, ¿sí?, tanto médicos, el personal de enfermería y mis compañeros técnicos, por supuesto, del hospital. Muchísimas gracias.